Hola, yo soy Ramírez Trejo Gilberto Misraim del grupo 2006 de la Facultad de Odontología y el día de hoy les daré una introducción a la materia de manejo del dolor orofacial. Como primer punto les hablaré sobre el dolor. El dolor es una experiencia sensorial y emocional desagradable que una persona experimenta cuando los receptores del dolor en el cuerpo detectan daño o lesión. Las principales características del dolor pueden incluir la subjetividad, que es el dolor que es una experiencia subjetiva, lo que significa que solo la persona que lo experimenta puede sentirlo y describirlo. No es directamente medible ni cuantificable por otros. También la intensidad. El dolor puede variar en intensidad, desde una sensación leve o molesta hasta un dolor intenso y debilitante. La intensidad del dolor puede ser subjetiva y se mide a menudo en una escala de 0 a 10, donde 0 representa la ausencia de dolor y 10 es el dolor más intenso imaginable. También la ubicación. El dolor puede localizarse en una parte específica del cuerpo o puede irradiar a otras áreas. La ubicación del dolor es importante para identificar su causa y determinar el tratamiento adecuado. 4. La duración. El dolor puede ser agudo, lo que significa que es de corta duración y generalmente se asocia con una lesión o enfermedad temporal o crónico, lo que implica que persiste durante un periodo prolongado o a menudo más de 3 meses. El carácter. El dolor puede describirse de diversas maneras, como punzante, quemante, pulsante, sordo, agudo o lancinante. La descripción del carácter del dolor puede ayudar a los profesionales de la salud a entender mejor su naturaleza. Factores desencadenantes. El dolor puede ser desencadenado por diversos factores, como lesiones físicas, enfermedades, inflamación, estrés emocional o condiciones médicas crónicas. Por otro lado, tenemos a la respuesta emocional. El dolor puede tener un impacto significativo en las emociones de una persona, puede causar ansiedad, miedo, depresión y estrés, y a menudo está asociado con un sufrimiento emocional. Respuesta conductual. El dolor puede llevar cambios en el comportamiento como la búsqueda de ayuda médica, la adopción de posturas específicas para aliviarlo o la evitación de actividades que lo agravan. Evaluación subjetiva. La evaluación y la medición del dolor se basan en gran medida en el autorreporte del paciente. Los profesionales de la salud utilizan escalas de valoración del dolor y preguntan a los pacientes sobre su experiencia para comprender y abordar el dolor de manera efectiva. El dolor es una respuesta adaptativa del cuerpo, que alerta sobre los problemas potenciales y promueve la protección y la curación. Sin embargo, cuando se vuelve crónico o incontrolable, puede tener un impacto significativo en calidad de vida de una persona y requerir intervención médica o terapéutica. Por consiguiente, les hablaré sobre la epidemiología del dolor, la cual se refiere al estudio de la prevalencia, distribución y factores asociados con el dolor en poblaciones humanas. Esta área de la epidemiología se enfoca en comprender cómo el dolor afecta a las personas en términos de salud y calidad de vida, así como identificar los factores que pueden contribuir al desarrollo del dolor crónico o agudo. Los epidemiólogos del dolor investigan una variedad de aspectos relacionados con el dolor, incluyendo la prevalencia del dolor, la cual determina cuántas personas en una población experimentan dolor crónico o agudo en un momento dado. Esto puede incluir la identificación de grupos de edad, género y regiones geográficas que son más propensos a experimentar dolor. También los factores de riesgo, los cuales identifican factores que aumentan la probabilidad de desarrollar dolor, como la genética, la obesidad, el tabaquismo, la actividad física, las condiciones médicas subyacentes y otros. Las causas del dolor, las cuales investigan la causa subyacente del dolor, ya sea de origen musculoesquelético, neurológico, inflamatorio u otras condiciones médicas. Esto incluye el estudio de enfermedades crónicas como la artritis, migrañas y neuropatía. El impacto en la salud pública. Evalúan el impacto del dolor en la sociedad en términos de costo económico, carga de la enfermedad, discapacidad y calidad de vida. Esto puede ayudar a priorizar estrategias de atención médica y políticas de salud. La efectividad de las intervenciones. Examinan la eficacia de diversas terapias y tratamientos para aliviar el dolor en diferentes poblaciones, lo que puede ayudar a guiar las decisiones clínicas y de salud pública. Disparidades de la salud. Analizan las desigualdades en la prevalencia y el manejo del dolor entre grupos demográficos y socioeconómicos. En pocas palabras, la epidemiología del dolor desempeña un papel importante en la comprensión y abordaje de esta condición que afecta a millones de personas en todo el mundo. A través de la investigación epidemiológica se pueden identificar patrones, factores de riesgo y tendencias relacionadas con el dolor, lo que puede llevar a una mejor atención médica y estrategias de prevención.
Ahora hablar un poquito sobre la algología. La algología es una disciplina médica que se enfoca en el estudio y tratamiento del dolor, tanto crónico como agudo. Los médicos que se especializan en algología son conocidos como algólogos o los algólogos clínicos. Su principal objetivo es evaluar, diagnosticar y tratar el dolor en pacientes, mejorando así su calidad de vida. La algología abarca una amplia variedad de áreas de especialización, ya que el dolor puede ser causado por diversas condiciones médicas como enfermedades musculoesqueléticas, neuropatías, trastornos de dolor crónico, migrañas, cáncer y lesiones agudas, entre otros. Los algólogos pueden trabajar en hospitales, clínicas de manejo del dolor o en prácticas privadas. Las responsabilidades de un algólogo incluyen la evaluación y diagnóstico, donde realizan una evaluación exhaustiva para determinar la causa subyacente del dolor, su ubicación, intensidad, duración y factores desencadenantes. El plan de tratamiento. Desarrollan planes de tratamiento personalizados que pueden incluir terapia física, medicamentos, procedimientos médicos, intervenciones mínimamente invasivas o incluso terapias psicológicas y de rehabilitación. El seguimiento del paciente. Realizan un seguimiento constante de la respuesta al tratamiento y ajustar las terapias según sea necesario para lograr un alivio óptimo del dolor. Educación del paciente. Proporcionar a los pacientes información sobre su condición, opciones de tratamiento y cómo manejar el dolor de manera efectiva en su vida diaria. Trabajo en equipo. Colaborar con otros profesionales de salud como cirujanos, fisioterapeutas, psicólogos y enfermeros para abordar integralmente las necesidades del paciente. La algología es una especialidad médica esencial, ya que el dolor puede ser una condición debilitante que afecta la calidad de vida de las personas. Los algólogos juegan un papel importante en la atención de pacientes con dolor crónico y agudo, ayudándoles a encontrar soluciones efectivas para el manejo del dolor y mejorar su bienestar. Ahora hablaré sobre el dolor agudo y crónico. El dolor agudo y el crónico son dos categorías principales de dolor que se diferencian en términos de duración, causa y manejo. El dolor agudo. Como definición podría decirse que el dolor agudo es una respuesta normal del cuerpo a una lesión o enfermedad específica. Suele ser de inicio repentino y se espera que sea temporal, ya que está relacionada con la curación de la causa subyacente. Las causas comunes de este pueden ser el resultado de lesiones como cirugías, fracturas, infecciones, quemaduras, procedimientos médicos o afecciones médicas agudas. Algunas características de este pueden ser la intensidad variable, ya que generalmente es moderada a severa, la duración limitada, típicamente un menos de 6 meses, y también responde bien al tratamiento de la causa subyacente. Puede estar acompañado de síntomas físicos como inflamación, enrojecimiento y fiebre. El tratamiento al dolor agudo se centra en abordar la causa subyacente y aliviar el dolor. Pueden ser medicamentos analgésicos, terapias físicas, procedimientos médicos, y a menudo se espera que el dolor disminuya a medida que la causa se resuelve. Ahora, ¿qué es el dolor crónico? Es una condición en la que el dolor persiste durante un periodo prolongado, generalmente más de 3 meses, y va más allá de lo que sería una respuesta normal al daño o enfermedad. Puede convertirse en una enfermedad en sí misma. Algunas causas comunes del dolor crónico pueden ser resultado de enfermedades crónicas como artritis, migrañas, fibromialgia, dolor de espalda crónico, neuropatía, entre otras. También puede surgir sin ninguna causa clara. Algunas características son de que puede variar en intensidad desde leve hasta grave. Persiste durante largos periodos de tiempo, a menudo años. Puede no responder adecuadamente al tratamiento de la causa subyacente o puede estar asociado con síntomas emocionales como ansiedad y depresión. El tratamiento ante este es más complejo y puede incluir una combinación de enfoques como medicamentos analgésicos, terapia física, terapia cognitiva conductual, técnicas de manejo de estrés, ejercicios y enfoques intervencionistas, como inyecciones. El objetivo es mejorar la calidad de vida y reducir el impacto del dolor en las actividades diarias del paciente. En resumen, el dolor agudo es una respuesta temporal a una lesión o enfermedad, mientras que el dolor crónico es una condición a largo plazo que puede ser debilitante y persistir durante meses o años. El tratamiento y manejo varía según el dolor, el tipo de dolor y su causa. Ahora a hablar un poco sobre los diferentes tipos de dolor, los cuales se pueden clasificar según su origen y características. Cuatro de las principales categorías son el dolor nociceptivo, el cual es una respuesta normal del sistema nervioso a estímulos nocivos o dañinos como lesiones, inflamación o irritación. Algunas características son que puede ser agudo, bien localizado y se describe como una sensación punzante, quemante o dolorosa. Es una señal de alarma para advertir al cuerpo sobre un posible daño. También el dolor referido.
el cual es aquel que se percibe en una ubicación diferente de donde se origina el estímulo doloroso. Esto ocurre porque las señales de dolor de una parte del cuerpo se interpretan en el cerebro como si provinieran de otra área cercana. Las características de este es que puede ser confuso ya que la fuente real del dolor no siempre coincide con la ubicación del dolor percibido. Un ejemplo común es el dolor referido en el hombro durante un ataque cardíaco. También tenemos al dolor visceral, el cual se puede definir se origina en órganos internos del cuerpo, como el corazón, pulmones, hígado o intestino. Este tipo de dolor se debe a la activación de receptores de dolor en vísceras. Las características de este es que tiende a ser profundo, sordo y mal localizado. A menudo se describe como una sensación de depresión o distensión y puede ser difícil de ubicar con precisión. Por otro lado, tenemos al dolor neuropático. El dolor neuropático se produce como resultado de una lesión o disfunción en el sistema nervioso, ya sea en los nervios periféricos, la médula espinal o el cerebro. Puede ser causado por afecciones como neuropatía diabética, lesiones de nervios, esclerosis múltiple o accidentes cerebrovasculares. Las características de este es que se describen como una sensación de quemazón, hormigueo, descargas eléctricas o sensaciones anormales en la piel, los cuales pueden ser constantes o intermitentes y a menudo son crónicos. Estas categorías del dolor se utilizan para ayudar en el diagnóstico y tratamiento, ya que cada tipo de dolor puede responder de una manera diferente a los enfoques terapéuticos. Es importante que los profesionales de la salud puedan identificar el tipo de dolor que se experimenta en un paciente para proporcionar el tratamiento adecuado. Estas son las principales categorías de dolor, pero añadiremos dos categorías más a la explicación anteriormente mencionada. También tenemos al dolor psicógeno, el cual es un tipo de dolor cuya causa principal está relacionada con factores psicológicos o emocionales, a diferencia del dolor no nociceptivo que tiene una causa física evidente. El dolor psicógeno no se origina en daño físico o lesiones orgánicas identificables. Las características de este es que el dolor psicógeno puede ser real o sentirse intensamente, pero su origen está en la mente. Puede ser o estar relacionado con trastornos de salud mental, como la somatización, el trastorno de somatización, el cual puede estar relacionado con trastornos de salud mental, y la conversión, en los que el dolor es una manifestación de un malestar emocional. Por otro lado, tenemos al dolor recurrente, el cual se caracteriza por episodios intermitentes de dolor que pueden ocurrir en intervalos irregulares, aunque pueden ser de cualquier tipo, los cuales destacan por su reaparición periódica en el lugar de la persistencia constante. Las características de este son que el dolor recurrente puede ser causado por afecciones médicas crónicas, como migrañas, dolores de cabeza, tensionales, cólicos renales o endometriosis. Los episodios de dolor pueden ser de intensidad variable y en algunos casos puede durar un periodo corto o extenderse durante días o semanas. Ahora nos adentraremos un poquito en algunas definiciones bastante importantes para seguir con estos temas. Por ejemplo, la algia, alodinia y anestesia. La palabra algia se puede definir, la algia es un sufijo que se utiliza para describir la sensación de dolor. Puede añadirse diferentes palabras para identificar dolor en una parte específica del cuerpo o en relación con una condición médica particular. Por ejemplo, mialgia se refiere al dolor muscular, cefalealgia se refiere al dolor en la cabeza y odontalgia se refiere al dolor dental. Por otro lado tenemos a la alodinia. La alodinia es una respuesta anormal a un estímulo que normalmente no sería doloroso. En otras palabras, es la percepción de dolor ante un estímulo que en condiciones normales no debería de causar dolor. La alodinia es un sistema común en trastornos de dolor crónico como la neuropatía. Y también a la anestesia. La anestesia es una técnica médica que se utiliza para bloquear la percepción del dolor en una parte del cuerpo o en todo el cuerpo. Puede ser lograda mediante el uso de anestésicos locales o generales. La anestesia se utiliza en cirugía, procedimientos médicos y odontológicos para evitar que el paciente sienta dolor durante el procedimiento. La anestesia local bloquea la sensación en un área específica, mientras que la general induce un estado de inconsciencia y bloquea la sensación de dolor en el cuerpo. Y derivado de la palabra anestesia tenemos otro término que sería la anestesia dolorosa, la cual se refiere a una situación en la que un paciente experimenta dolor o molestias durante un procedimiento médico o dental a pesar de que se haya administrado anestesia.
Esta es una experiencia inusual y no debería ocurrir en condiciones normales cuando se realiza anestesia adecuada. Las razones para una anestesia dolorosa pueden variar y pueden incluir error en la administración de la anestesia, resistencia a la anestesia, infección o inflamación, el cual en presencia de una infección o inflamación en el área a tratar, la anestesia puede ser menos eficaz debido a la acidez y otros factores relacionados con la inflamación. Y también tenemos a la variabilidad anatómica. En algunas ocasiones, la anatomía del paciente puede presentar variaciones que dificultan la administración precisa de la anestesia. Cuando una persona experimenta anestesia dolorosa, es esencial comunicarse con el profesional de la salud o dentista de inmediato para abordar el problema. El profesional puede ajustar la anestesia, utilizar técnicas alternativas y considerar otras opciones para asegurarse de que el paciente no sienta dolor durante el procedimiento. La seguridad y bienestar del paciente son la principal preocupación en cualquier procedimiento médico o dental y se deben de tomar medidas para garantizar que la anestesia sea efectiva y cómoda. Ahora la disestesia. La disestesia es un término médico que se utiliza para describir una sensación anormal o incómoda en la piel o en otras partes del cuerpo. Esta sensación es a menudo desagradable y puede manifestarse de diferentes maneras como hormigueo, ardor, picazón, pinchazón, entumecimiento o sensación de corriente eléctrica. La disestesia es una respuesta anormal del sistema nervioso y puede ser resultado de diversas condiciones médicas, lesiones o trastornos neurológicos, como la neuropatía, esclerosis múltiple, lesiones de nervios periféricos o incluso condiciones de la piel. Puede ser un síntoma de otras afecciones y es importante buscar atención médica si se experimenta disestesia para determinar su causa y percibir o recibir un diagnóstico adecuado. Ahora la hiperalgesia. La hiperalgesia es un término médico que se utiliza para describir una sensibilidad excesiva o aumento anormal de la percepción del dolor. En otras palabras, una persona con hiperalgesia experimenta un dolor más intenso o prolongado de lo que se esperaría en una respuesta a un estímulo doloroso como un pinchazón o una lesión. La hiperalgesia puede manifestarse de varias maneras y existen diferentes tipos de hiperalgesia, como pueden ser la hiperalgesia primaria. Este tipo implica una mayor sensibilidad al dolor en una parte del cuerpo que no está directamente relacionada con la lesión o el estímulo doloroso. Por ejemplo, un individuo con hiperalgesia primaria podría experimentar dolor excesivo en áreas cercanas a una lesión incluso cuando no se tocan. También tenemos a la secundaria. La hiperalgesia secundaria se produce en respuesta a una lesión o daño directo en una zona específica. Es una reacción del sistema nervioso como parte del proceso de inflamación y separación y reparación de tejidos. También tenemos a la hiperalgesia térmica. En este caso se refiere a una mayor sensibilidad al dolor térmico, como el calor o frío extremos. Las personas con hiperalgesia térmica pueden experimentar dolor de manera desproporcionada cuando se exponen a cambios de temperatura. Y tenemos a la hiperalgesia mecánica. Se caracteriza por una mayor sensibilidad al dolor en respuesta a estímulos mecánicos como el roce o la presión. Puede ser síntoma de afecciones neurológicas. La hiperalgesia es un fenómeno que puede ser causado por una variedad de factores, incluyendo lesiones, inflamación, enfermedades neurológicas, trastornos del sistema nervioso central o causa subyacente, y puede incluir el uso de anestésicos, terapias físicas o medicamentos dirigidos a la causa subyacente, y puede incluir el uso de analgésicos, terapias físicas o medicamentos dirigidos al sistema nervioso para reducir la percepción excesiva de dolor. Es importante que las personas que experimentan hiperalgesia busquen atención médica para identificar y tratar la causa subyacente. Hiperpatía. La hiperpatía es una sensación anormal en la que el dolor se percibe como más intenso, prolongado de lo que sería esperado en una respuesta a un estímulo doloroso. A diferencia de la hiperalgesia, que implica una mayor sensibilidad al dolor, la hiperpatía se centra en la exageración de la percepción del dolor en sí. Al igual como la hiperalgesia, la identificación y tratamiento de la hiperpatía suelen requerir la atención de un profesional de la salud que puede trabajar para determinar la causa subyacente y desarrollar un plan de manejo del dolor apropiado. La comprensión de estos términos es fundamental para la evaluación y tratamiento de afecciones relacionadas con la percepción del dolor y sensibilidad. Ahora la hipoestesia. La hipoestesia es un término médico que se utiliza para describir una disminución en la sensibilidad táctil o sensorial en una parte del cuerpo. En otras palabras, una persona con hipoestesia experimenta una reducción en la capacidad de sentir o percibir sensaciones táctiles, como el tacto, presión, temperatura o dolor en una zona específica del cuerpo. La hipoestesia puede manifestarse de diversas maneras y su gravedad puede variar. Algunas de estas características de la hipoestesia incluyen la disminución de la sensibilidad, en la cual la persona puede tener dificultad para sentir o percibir estímulos táctiles en la zona afectada.
También tenemos el entumecimiento. A menudo se asocia con una sensación de entumecimiento en la piel, lo que significa que la persona no puede sentir adecuadamente texturas, las temperaturas o los estímulos dolorosos. Por otro lado, tenemos a la reducción de la percepción del dolor. La hipoestesia puede llevar a una menor percepción del dolor en la zona afectada, lo que puede ser peligroso ya que la persona podría no notar lesiones o heridas. La localización específica. La hipoestesia generalmente afecta a una región anatómica particular o puede ser causada por diversas condiciones médicas como daño en nervios periféricos, enfermedades neurológicas, traumatismos o comprensión nerviosa. La hipoestesia puede requerir una evaluación médica para identificar la causa subyacente y determinar el mejor enfoque de tratamiento. El tratamiento de la hipoestesia depende de la causa y puede incluir terapia física, medicamentos u otras intervenciones específicas para abordar la condición subyacente. Ahora la parestesia. La parestesia es un término médico que se utiliza para describir una sensación anormal u hormigueo que se experimenta en la piel o en una parte del cuerpo. Esta sensación es a menudo desagradable y se describe comúnmente como hormigueo, pinchazos, ardor, picazón o entumecimiento. La parestesia es diferente a la hipoestesia, ya que esta segunda es una disminución de la sensibilidad, o la anestesia, que es una pérdida total de la sensibilidad, ya que implica una percepción anormal de sensaciones en la piel o los tejidos. La parestesia puede ser causada por una variedad de factores y algunas de las causas más comunes incluyen la comprensión nerviosa, la cual es la presión sobre los nervios como la presión de un nervio debido a una lesión o una hernia de disco. Puede desencadenar parestesia en las áreas afectadas. También tenemos a los trastornos neurológicos, deficiencias nutricionales, efectos secundarios en medicamentos, enfermedades sistémicas o lesiones o traumatismos. La parestesia a menudo se experimenta de manera temporal y desaparece por sí sola cuando se resuelve la causa subyacente. Sin embargo, en casos crónicos o persistentes es importante buscar atención médica para determinar la causa y considerar un tratamiento específico. Ahora voy a hablar sobre un tema muy importante, el cual es el umbral del dolor. El umbral del dolor se refiere al punto en el cual una persona comienza a sentir dolor en respuesta a un estímulo o un estímulo doloroso. En otras palabras, es la cantidad o intensidad de un estímulo que una persona puede soportar antes de que la sensación se perciba como dolorosa. El umbral del dolor varía considerablemente de una persona a otra y puede verse afectado por una serie de factores, incluyendo la genética, la experiencia previa, el estado emocional, condiciones médicas, uso de analgésicos o medicamentos. El umbral del dolor es un objetivo y puede variar según la situación. Por ejemplo, el umbral del dolor puede ser más alto cuando una persona está participando en una actividad emocionante o distraída y más bajo cuando está en un estado de tensión o ansiedad. El estudio del umbral del dolor es importante en la investigación y práctica médica, ya que ayuda a comprender cómo las personas experimentan el dolor de manera individual y cómo responderán a tratamientos analgésicos. También es importante y útil en la evaluación del dolor crónico y en la gestión de dolor en entornos clínicos y quirúrgicos. Ahora les voy a hablar un poco de historia. Y vamos a empezar con el dolor según la Biblia hebrea. La Biblia hebrea utiliza una variedad de palabras y términos para describir el dolor y el sufrimiento. Estos términos están anclados en el contexto y la cultura de la época en la que se escribió la Biblia. Aunque no proporciona definiciones médicas o científicas del dolor, presenta expresiones y metáforas poéticas que se utilizan para describir las experiencias humanas de la aflicción, sufrimiento y angustia. Aquí hay algunas palabras y conceptos clave relacionados con dolor según la Biblia hebrea. 1. Tsar. Esta palabra hebrea se utiliza para describir la angustia, la tribulación o la aflicción. Aparece en pasajes que hablan sobre la angustia de las personas en situaciones difíciles. También tenemos al Yagon, el cual se refiere a la pena, el dolor emocional o la tristeza. Es comúnmente utilizado en los Salmos y en el libro de Job para expresar el dolor emocional y el sufrimiento humano. También tenemos al Maca. Esta palabra se traduce como herida o golpe. Se utiliza para describir tanto el dolor físico como el sufrimiento emocional. Eh, por otro lado tenemos a Mishbar, el cual se refiere a la quebrantadura o la fractura. Es utilizado en contextos que hablan sobre la devastación y el quebrantamiento del corazón. También tenemos al Neji-A, significa contacto o tocar. A veces se usa para describir la aflicción o el contacto con una enfermedad. Es importante destacar que la Biblia hebrea no ofrece una definición científica como tal del dolor,
ya que su enfoque es principalmente teológico, moral y espiritual. Los términos y expresiones relacionados con el dolor se utilizan para explorar las dimensiones humanas del sufrimiento y la búsqueda del consuelo, esperanza y sentido en medio de las dificultades. Estas palabras y conceptos son una parte integral de la narrativa y poesía de la Biblia hebrea y ofrecen una visión de la experiencia humana del dolor y el sufrimiento desde una perspectiva espiritual y religiosa. Ahora vamos a hablar sobre dolor según Descartes en 1803. René Descartes, el filósofo, matemático y científico francés, no escribió específicamente sobre el dolor en su obra Meditaciones sobre la filosofía primera, publicada en 1641. Sin embargo, Descartes es famoso por su formulación de la filosofía del dualismo cartesiano, que separa la mente y el cuerpo en entidades distintas. Según Descartes, la mente o alma es una entidad no material y no física, mientras que el cuerpo es una entidad física. Esta distinción se basa en la idea de que la mente y el cuerpo interactúan en la glándula pineal del cerebro. Según su teoría, por lo tanto, Descartes no abordó directamente la definición científica del dolor, pero su filosofía del dualismo influyó en las discusiones sobre cómo se experimenta y se entiende el dolor. Para Descartes, el dolor en el cuerpo físico podría ser una señal que la mente percibe. En su famosa frase, cogito ergo sum, pienso, luego existo. Descartes subrayó la centralidad de la mente en la percepción y conocimiento. Aunque no proporcionó una definición detallada del dolor, su filosofía influyó en la comprensión del dolor como una experiencia subjetiva relacionada con la mente y el cuerpo. La filosofía cartesiana y su énfasis en la mente como entidad separada del cuerpo han tenido un impacto duradero en la filosofía de la mente y percepción del dolor en la historia de la filosofía y medicina. Ahora vamos a hablar sobre un tema bastante interesante, el cual es la teoría del dolor. Existen varias teorías y modelos que explican el dolor, cada uno con un enfoque diferente para comprender este fenómeno complejo. Algunas de las teorías más importantes son la teoría de la puerta del dolor, Gate Control Theory, propuesta por Ronald Melzack y Patrick Wall en 1965. Esta teoría sugiere que la experiencia del dolor es resultado de la interacción entre las señales de entrada del dolor y las señales de cierre o inhibición en la médula espinal. Según esta teoría, las señales no dolorosas pueden cerrar la puerta y reducir la percepción del dolor. También tenemos a la teoría de la etiqueta del dolor, Patterns Theory. Esta teoría se centra en la idea de que el cerebro procesa el dolor como un patrón específico de impulsos nerviosos. Fue propuesta por Patrick Wall y Ronald Melzack con una extensión de la teoría de la puerta del dolor. Como número 3 tenemos a la teoría del dolor central, Central Control Theory. Esta teoría sugiere que el cerebro tiene un papel fundamental en la percepción y control del dolor. El cerebro puede modular la percepción del dolor y cambiar la forma en que se interpreta el estímulo doloroso. También tenemos a la teoría de la nocicepción. Esta teoría se centra en la detección y transmisión de señales, daño o amenaza a través de las terminaciones nerviosas llamadas nociceptores. Se enfoca en los aspectos fisiológicos y neurobiológicos de la percepción del dolor. Como número 5 tenemos a la teoría de la descarga de la puerta, Gate Discharge Theory. Esta teoría propone que el dolor se debe a la descarga excesiva de impulsos específicos de estimulación y descarga en el sistema nervioso, lo que lleva a la percepción del dolor. También y por último tenemos a la teoría de la inhibición descendente. Esta teoría se enfoca en los mecanismos de inhibición en el sistema nervioso central, donde el cerebro tiene la capacidad de modular y reducir la percepción del dolor. Es importante destacar que el dolor es un fenómeno complejo y multifacético y ninguna teoría única puede explicar todos sus aspectos. Ahora voy a hablar un poco sobre la desaferentación. La desaferentación es un término que se utiliza en el contexto de la neurología y la neurociencia para describir la pérdida o interrupción de las vías nerviosas aferentes, que son las vías a través de las cuales son los estímulos sensoriales como el tacto, la temperatura, el dolor y otras sensaciones son transmitidos desde el cuerpo hacia el sistema nervioso central, el cerebro y médula espinal. Esta pérdida de señales sensoriales pueden deberse a las lesiones, daños de los nervios o interrupción de las conexiones nerviosas. La desafrentación puede tener varias consecuencias, incluyendo anestesia, dolor neuropático, discapacidades motoras y problemas en la marcha y equilibrio. La desafrentación es un concepto importante en el campo de la neurología. Ahora vamos a hablar un poco sobre la desmielinización.
La desmielinización es un proceso que implica la pérdida o daño de la mielina, que es la sustancia grasa y aislante que recubre las fibras nerviosas en el sistema nervioso central y periférico. La mielina actúa como un aislante eléctrico que permite que las señales nerviosas se transmitan de manera eficiente y rápida a lo largo de las fibras nerviosas. La desmielinización puede ser causada por diversas condiciones médicas y sus efectos pueden variar en función de la ubicación y la extensión del daño en el sistema nervioso. Algunas de las condiciones y situaciones que pueden dar lugar a la desmielinización incluyen la esclerosis múltiple, las lesiones traumáticas, enfermedades desmielinizantes del sistema nervioso central y enfermedades desmielinizantes del sistema nervioso periférico. Algunos de estos ejemplos de estas enfermedades incluyen la neuropatía desmielinizante inflamatoria crónica, SIDP, y la enfermedad de Guillain-Barré. La desmielinización puede tener una serie de consecuencias en la función nerviosa, como la disminución de la velocidad de conducción de las señales nerviosas, la interrupción de la comunicación entre las células nerviosas y la aparición de síntomas neurológicos que pueden variar desde debilidad y dificultades en la coordinación hasta pérdida sensorial. Ahora voy a hablar un poco sobre la transducción, conducción y procesamiento de señales. La transducción es el proceso mediante el cual es un estímulo sensorial como un estímulo táctil, una señal de dolor, una señal de sonido o una señal de luz se convierte en una señal eléctrica que puede ser procesada por el sistema nervioso. Cada tipo de receptor sensorial, como los receptores táctiles en la piel o las células fotorreceptoras en el ojo, tienen la capacidad de transformar su estímulo específico en señales eléctricas conocidas como potenciales de acción, que pueden ser transmitidas a lo largo de las fibras nerviosas hacia el cerebro o médula espinal. También tenemos a la conducción. Una vez que las señales sensoriales se han transducido en señales eléctricas, estas señales viajan a través de las fibras nerviosas, que son los cables del sistema nervioso. Las fibras nerviosas están aisladas por mielina, que es una sustancia grasa que permite que las señales eléctricas viajen rápidamente y de manera eficiente. Las señales se propagan a través de las fibras nerviosas en forma de potenciales de acción, que son cambios rápidos en voltaje a lo largo de membrana celular. Las fibras nerviosas transmiten estas señales desde los receptores sensoriales hasta el sistema nervioso central, el cual es el cerebro y médula espinal o viceversa. Y por último tenemos el procesamiento de señales. Una vez que las señales llegan al sistema nervioso central, se someten a un proceso complejo de procesamiento y análisis. En el cerebro, las señales son interpretadas, evaluadas y comparadas con la información almacenada en la memoria. Esto permite al cerebro reconocer y entender los estímulos sensoriales y generar respuestas apropiadas. El procesamiento de señales incluye también la integración de múltiples fuentes de información sensorial, lo que permite una comprensión más compleja del entorno y la toma de decisiones adecuadas. En resumen, la transducción convierte estímulos sensoriales en señales eléctricas, la conducción que estas señales viajen a lo largo de las fibras nerviosas y el procesamiento de señales en el sistema nervioso central permite que el cerebro interprete y responda a los estímulos sensoriales. Estos procesos son esenciales para la percepción y función cognitiva, así como para el control de las respuestas motoras en el cuerpo. Ahora, ¿qué es la modulación del dolor? La modulación del dolor se refiere a la capacidad del cuerpo para regular la percepción del dolor. El sistema nervioso central, incluyendo el cerebro y la médula espinal, tienen mecanismos naturales de modulación del dolor. Estos mecanismos pueden aumentar o disminuir la intensidad del dolor. Existen dos tipos principales de modulación del dolor, los cuales son la modulación descendente del dolor, el cual implica la inhibición de las señales del dolor en el sistema nervioso central. El cerebro puede enviar señales para reducir la percepción del dolor, lo que se conoce como analgesia endógena. Esto puede ocurrir, por ejemplo, durante situaciones de estrés cuando el cuerpo libera endorfinas, que son los neurotransmisores que actúan como analgésicos naturales. También la modulación ascendente del dolor implica la amplificación de señales del dolor en el sistema nervioso central, lo que puede aumentar la percepción del dolor. Factores emocionales como miedo o ansiedad pueden contribuir a esta modulación ascendente. Ahora la evaluación del dolor. Este es un proceso importante para comprender y medir la intensidad y naturaleza del dolor que una persona experimenta. La evaluación del dolor es esencial para proporcionar un tratamiento adecuado y personalizado. Aquí hay algunos aspectos clave en la evaluación del dolor, como lo pueden ser la escala de valoración del dolor. Una de las herramientas más comunes para evaluar el dolor es la escala visual analógica o EVA, en la que el paciente clasifica su dolor en una escala del 0 al 10, donde 0 significa sin dolor y 10 es dolor máximo inimaginable. Otras escalas incluyen escalas numéricas y escalas verbales.
En el número 2 tenemos la historia clínica. Los profesionales de la salud preguntan al paciente acerca de la duración del dolor, la ubicación, la calidad, por ejemplo, si es punzante, ardiente o sordo, los factores desencadenantes y cómo afecta su calidad de vida. También a los factores desencadenantes y agravantes, que es donde se investigan las actividades o situaciones que desencadenan o agravan el dolor, lo que puede provocar pistas sobre su origen. También en la evaluación física. Los profesionales de la salud pueden realizar exámenes físicos para buscar signos del dolor como inflamación, sensibilidad o debilidad muscular. Otro punto es la evaluación psicológica. En algunos casos se evalúa el impacto emocional del dolor, ya que factores como la ansiedad y depresión pueden influir en la percepción y la digestión del dolor. La evaluación de calidad de vida se considera como el dolor, el cual afecta las actividades diarias y la calidad de vida general. La evaluación del dolor es fundamental para determinar el enfoque terapéutico adecuado, que puede incluir medidas farmacológicas, terapias físicas, terapias cognitivas, intervenciones quirúrgicas o cambios en el estilo de vida. Es importante que los pacientes sean honestos y precisos al describir su dolor para recibir el tratamiento más efectivo. Ahora, la clasificación del dolor. El dolor se puede clasificar de varias maneras según sus características, duración, origen y otros factores. Aquí hay una clasificación general del dolor, que puede ser según su duración, si puede ser dolor agudo o dolor crónico. También según la ubicación, que puede ser dolor somático, que proviene de los tejidos superficiales como piel, músculos y huesos, o visceral, donde se origina en órganos internos y a menudo se escribe como una sensación profunda y sorda, o dolor neuropático, el cual es causado por daño o disfunción del sistema nervioso y se describe comúnmente como dolor punzante, ardiente o eléctrico. También puede ser según la causa, que puede ser mediante dolor nociceptivo, psicogénico o dolor referido. Por otro lado, tenemos según la intensidad, que puede ser dolor leve, moderado o intenso, y se clasifica según la intensidad de la sensación dolorosa, a menudo en una escala de 0 al 10. Y según el patrón temporal, que puede ser dolor intermitente, el cual ocurre en episodios separados por periodos sin dolor, dolor constante, que está presente continuamente sin alivio significativo. La clasificación de dolor es importante para determinar el enfoque de tratamiento más adecuado. Cada tipo de dolor puede requerir estrategias de manejo específicas que van desde medicamentos hasta terapias físicas y psicológicas. El diagnóstico preciso de este tipo de dolor es esencial para proporcionar un tratamiento efectivo. Ahora vamos a hablar un poquito sobre la clasificación McGill. La clasificación McGill del dolor es un sistema de clasificación desarrollado por el Dr. Ronald Melzack y la doctora Warren Torgenson en la Universidad McGill en Canadá. Esta clasificación se utiliza para ayudar a describir y cuantificar el dolor crónico en pacientes. La clasificación McGill del dolor se basa en la idea de que el dolor es una experiencia subjetiva y compleja que puede variar ampliamente entre individuos. El sistema de clasificación McGill se compone de tres componentes principales, como pueden ser los descriptores sensoriales, los cuales describen la calidad del dolor como punzante, ardiente, opresivo, punzante, pulsátil y muchos otros términos que ayudan a caracterizar la sensación dolorosa. También a los descriptores afectivos, los cuales describen la respuesta emocional del paciente al dolor como miserable, aterrador, desagradable, soportable, entre otros. Estos términos ayudan a capturar la dimensión emocional del dolor. También tenemos a los descriptores evaluativos. Estos describen la intensidad del dolor y cómo afecta la función del paciente, utilizando términos como leve, moderado, intenso, soportable o debilitante. También se incluyen en esta categoría los términos que indican la duración del dolor, como intermitente o constante. El paciente selecciona términos de cada una de estas tres categorías para describir su experiencia de dolor. Esto proporciona una descripción más completa y personalizada del dolor que experimenta, lo que puede ser útil en la evaluación y tratamiento del dolor crónico. La clasificación McGill del dolor es una herramienta valiosa para los profesionales de la salud para comprender la naturaleza y la experiencia del dolor de un paciente, lo que puede ayudar en la toma de decisiones clínicas y en la elección de tratamientos específicos para abordar el dolor de manera efectiva. Ahora, ¿qué es el círculo vicioso del dolor? El círculo vicioso del dolor se refiere a un fenómeno en el que el dolor crónico conduce a una serie de efectos secundarios y consecuencias que a su vez pueden empeorar o perpetuar el dolor. Este ciclo puede ser complicado y difícil de romper. Algunos de los elementos comunes en el círculo vicioso del dolor incluyen sensibilización central, limitación de la movilidad, cambios en la calidad de vida, dependencia de analgésicos, estrés y ansiedad,
Ineficacia del tratamiento. Para romper el círculo vicioso del dolor es fundamental un enfoque multidisciplinario que aborde tanto los aspectos físicos como los emocionales del dolor. Esto puede incluir terapia física, terapia cognitiva, manejo del estrés, cambios en el estilo de vida y en algunos casos medicamentos. La gestión del dolor a menudo requiere un enfoque integral que considere todos los factores que contribuyen al ciclo del dolor. Ahora, el decálogo del dolor. El decálogo del dolor es una lista de principios y recomendaciones relacionadas con el manejo del dolor crónico. Estos principios a menudo se utilizan como directrices para profesionales de la salud y pacientes que enfrentan el desafío del dolor crónico. Aquí está un ejemplo de un decálogo del dolor común. El dolor es subjetivo, donde se reconoce que la percepción del dolor varía de persona en persona y se basa en la experiencia individual. También en la escucha del paciente, lo cual es crucial para prestar atención en la descripción y necesidades del paciente para comprender y abordar su dolor de manera afectiva. También abordar al dolor de manera integral, considerar tanto los aspectos físicos como los emocionales del dolor en el tratamiento, en cual y bueno, por otro lado, personalizar el tratamiento, donde cada paciente es único, por lo tanto, los enfoques de tratamiento deben adaptarse a sus necesidades específicas. Por otro lado, utilizar terapias multimodales, donde combinamos diferentes enfoques de tratamiento como medicamentos, terapias físicas y cognitivas para lograr mejores resultados. También informar y educar. Proporcionar al paciente información sobre su dolor y las lesiones de tratamiento disponibles para fomentar su participación activa en la gestión. Establecer metas realistas. Trabajar junto con el paciente para establecer objetivos de tratamiento alcanzables y evaluar el progreso. Minimizar los efectos secundarios. Ajusta los tratamientos para minimizar los efectos secundarios no deseados como la dependencia de medicamentos, etc. También promover la calidad de vida y tener un enfoque a largo plazo. Este decálogo del dolor es un recordatorio de la importancia de abordar al dolor crónico de manera integral y centrada en el paciente para lograr los mejores resultados posibles en la gestión del dolor. Ahora la despolarización. La despolarización es un proceso eléctrico que ocurre en las células, especialmente en las neuronas y las células musculares, donde hay un cambio en el potencial eléctrico a través de la membrana celular. En términos simples, la despolarización implica que la diferencia en la carga eléctrica entre el interior y el exterior de la célula disminuye. En las neuronas, la despolarización es un proceso fundamental en la regeneración y en la generación de un impulso nervioso potencial de acción. Cuando una señal eléctrica llega a una neurona, se abren canales iónicos en la membrana celular, permitiendo la entrada de iones cargados como el sodio en la célula. Esto hace que el interior de la célula se vuelva menos negativo en comparación con el exterior, lo que se llama despolarización. Esta disminución del potencial de membrana es un evento crucial que se lleva en la propagación del impulso nervioso a lo largo de la neurona. En las células musculares, la despolarización es esencial para la contracción muscular. Cuando una señal nerviosa alcanza una célula muscular, provoca una despolarización de la membrana celular, lo que desencadena una serie de eventos que conducen a la contracción muscular. La despolarización es un proceso temporal y que en muchos casos la célula eventualmente se repolariza, restaurando la diferencia de carga eléctrica entre el interior y exterior de la membrana. Este ciclo de despolarización y repolarización es esencial para muchas funciones biológicas, incluyendo la comunicación neuronal y contracción muscular. Ahora, ¿qué es la sinapsis? La sinapsis es un proceso fundamental en la comunicación entre neuronas y en el sistema nervioso, y se refiere al punto de contacto funcional entre dos neuronas o entre neurona y una célula efectora, como una célula muscular o glandular. La sinapsis permite la transmisión de señales eléctricas y químicas entre estas células y es esencial para la función del proceso nervioso. Existen dos tipos principales de sinapsis, como lo puede ser la sinapsis eléctrica, donde las neuronas están físicamente conectadas a través de canales iónicos en sus membranas celulares, lo que permite que las señales eléctricas se propaguen directamente de una célula a otra. Esto sucede rápidamente y se encuentra en áreas como el corazón y algunas partes del sistema nervioso central. Y también tenemos a la sinapsis química, donde la mayoría de las sinapsis en el sistema nervioso son de este tipo. En una sinapsis química hay un espacio microscópico llamado hendidura sináptica entre las dos neuronas. Cuando el impulso nervioso alcance el extremo de la neurona presináptica, desencadena la liberación de neurotransmisores en la hendidura sináptica. Estos neurotransmisores actúan como mensajeros químicos y se unen a receptores de la membrana de la neurona postsináptica, lo que desencadena una respuesta eléctrica en la segunda neurona. Ahora la conducción saltatoria.
Es un proceso de propagación de señales eléctricas a lo largo de las fibras nerviosas que se caracteriza por el salto de señal de un nodo de Rambier al siguiente de las fibras mielinizadas. Este proceso es fundamental en la transmisión rápida de señales a lo largo de las fibras nerviosas y ahorra energía. Las fibras nerviosas están rodeadas por una sustancia grasa llamada mielina que actúa como un aislante eléctrico. La mielina se encuentra en segmentos discontinuos a lo largo de la fibra nerviosa, con pequeños espacios desprovistos de mielina llamados nodos de Rambier. Entre ellos, en un lugar de propagarse de manera continua a lo largo de toda la fibra nerviosa, la señal eléctrica salta de un nodo de Rambier al siguiente. Este proceso de conducción saltatoria tiene varias ventajas, como lo pueden ser la rapidez de saltar de nodo en nodo. La señal se propaga mucho más rápido que si tuviera que recorrer toda la longitud de la fibra nerviosa. La conservación de energía, que es donde la conducción saltatoria requiere menos gasto de energía, ya que la mayoría de la resistencia eléctrica se encuentra en los nodos de Rambier y no en las regiones mielinizadas. También el ahorro de espacio, ya que al permitir que las señales salten de nodo en nodo se ahorra espacio en las fibras nerviosas, lo que permite que se transmitan más señales en una sola fibra. La conducción saltatoria es un mecanismo eficiente que se encuentra en las fibras nerviosas mielinizadas y es esencial para la velocidad y eficiencia en la transmisión de señales en el sistema nervioso. Este proceso es especialmente importante en las fibras nerviosas periféricas y en las vías nerviosas del sistema nervioso central. Ahora les voy a platicar un poco sobre las fibras A delta. Las fibras A delta son un tipo de fibras nerviosas periféricas mielinizadas que transmiten señales sensoriales al sistema nervioso central, especialmente señales relacionadas con el dolor y la temperatura. Estas fibras son parte del sistema nervioso somatosensorial que recoge información de los receptores sensoriales de la piel, los músculos y otras partes del cuerpo y le envía al cerebro para su procesamiento. Algunas características de las fibras A delta incluyen la mielina, ya que estas fibras están rodeadas por una vaina de mielina que actúa como aislante eléctrico y acelera la velocidad de conducción de los impulsos eléctricos. También tenemos al dolor agudo, donde las fibras A delta transmiten señales de dolor agudo y bien localizado. Cuando, por ejemplo, te quemas con algo caliente, las fibras A delta envían una señal de dolor rápida al cerebro, lo que te permite retirar la mano rápidamente del estímulo doloroso. También a la temperatura fría y las características físicas. Pero es importante destacar que las fibras altas son responsables de la percepción inicial del dolor y temperatura, mientras que las fibras C, otro tipo de fibras nerviosas periféricas, transmiten señales más lentas y participan en la percepción del dolor crónico y otras sensaciones. La información recopilada por las fibras A delta y C se procesa en el cerebro para que puedas reconocer, responder a estímulos dolorosos o térmicos. Ahora su contraparte, las fibras C, las cuales son un tipo de fibras nerviosas periféricas no mielinizadas o ligeramente mielinizadas que transmiten señales sensoriales al sistema nervioso central. Estas fibras forman parte del sistema nervioso somatosensorial y son responsables de la transmisión de señales relacionadas con dolor y otros estímulos sensoriales. Algunas características de las fibras C incluyen la no mielinización, ya que a diferencia de las fibras A delta, las fibras C carecen de una vaina de mielina y no tienen una mielinización muy escasa. Esto hace que las señales eléctricas se propaguen más lentamente a lo largo de estas fibras. También tenemos al dolor crónico, donde las fibras C son conocidas por transmitir señales de dolor crónico difuso y mal localizado. Están involucradas en la percepción del dolor continuo y persistente, como el dolor asociado con lesiones crónicas, inflamación o enfermedades. También a la temperatura fría. También están involucradas en la transmisión de señales relacionadas con la temperatura fría, aunque su función principal está en la percepción del dolor. Y por último, las características físicas, donde las fibras C son de diámetro más delgado en comparación con las fibras A alta y sus señales se transmiten a una velocidad mucho más lenta. Es importante tener en cuenta que las fibras C y las fibras A delta son otro tipo de fibras nerviosas periféricas y trabajan en conjunto para transmitir información sensorial al cerebro, mientras que las fibras A delta se especializan en la transmisión de señales de dolor agudo y bien localizado. Las fibras C son fundamentales para la percepción de dolor crónico y otras sensaciones que no son tan agudas o bien definidas. Ambos tipos de fibras contribuyen al procesamiento de información sensorial en el sistema nervioso central. Pero dado esto, ¿qué es la sustancia P? La sustancia P es un neuropéptido que actúa como neurotransmisor en el sistema nervioso central y periférico. Es especialmente conocida por su papel en la percepción del dolor y la transmisión de señales dolorosas, desde las fibras nerviosas periféricas hasta la médula espinal y cerebro. Algunas de sus funciones clave incluyen transmitir señales de dolor,
inflamación, transmitir señales sensoriales o funciones en el sistema nervioso central. El estudio de la sustancia P y su función en el sistema nervioso es importante en la comprensión de la percepción del dolor, la respuesta inflamatoria y diversas funciones neurológicas. También se ha llevado al desarrollo de fármacos que afectan la liberación o la acción de la sustancia P y que se utilizan en el manejo del dolor y otras condiciones médicas. Ahora tenemos una palabra un poco complicada, pero ¿qué es el GABA o qué es GABA? El ácido gamma aminobutírico, comúnmente abreviado como GABA, es un neurotransmisor inhibidor que se encuentra en el sistema nervioso central, SNC. Su principal función es inhibir o reducir actividad nerviosa en el cerebro, lo que ayuda a regular el tono muscular, controlar la ansiedad y el estrés y desempeñar un papel en la regulación del sueño. Algunas características y funciones importantes de GABA incluyen la inhibición neural. La GABA ejerce un efecto inhibitorio en las neuronas, lo que significa que disminuye la excitación y la actividad de las células nerviosas. Esto es fundamental para mantener un equilibrio en la actividad cerebral y evitar la hiperexcitabilidad neuronal. Control del tono muscular. GABA regula la excitación de las neuronas motoras, lo que tiene un impacto directo en el tono muscular. La disminución de la actividad de las neuronas motoras bajo influencia de GABA contribuye a la relajación muscular. También la reducción de ansiedad y estrés. Desempeña un papel muy importante en la regulación de la ansiedad y estrés y disminuir la actividad de neuronas en áreas del cerebro relacionadas con estas emociones. También en el sueño. Está involucrado en la regulación del ciclo de sueño o vigilia. La suplementación con GABA o modulación de los receptores de GABA a través de medicamentos puede tener un efecto sedante y ayudar a inducir el sueño. También los receptores de GABA. En el cerebro hay varios tipos de receptores de GABA, como los receptores GABA A y GABA B, que responden al GABA. Estos receptores son el blanco de muchos fármacos que utilizan en tratamiento de la ansiedad y el insomnio y otros tratamientos neurológicos. La disfunción en el sistema GABA puede estar relacionada con trastornos neurológicos como la epilepsia, la ansiedad, el insomnio y otros trastornos neuropsiquiátricos. La investigación continua sobre GABA y su papel en el sistema nervioso ha llevado al desarrollo de tratamientos farmacológicos que modulan la función de GABA para abordar diversas condiciones neurológicas y psiquiátricas. Ahora le toca el glutamato, el cual es un neurotransmisor excitatorio que se encuentra en el sistema nervioso central y desempeña un papel fundamental en la excitación neuronal y la transmisión de señales entre las neuronas. Es el neurotransmisor más comúnmente utilizado en el cerebro y está involucrado en una variedad de funciones neurológicas, incluyendo la excitación neuronal, el cual estimula la actividad de las neuronas y desencadena la propagación de señales eléctricas en el cerebro, también en el aprendizaje y la memoria. El glutamato es crucial en los procesos de aprendizaje y la memoria. La plasticidad sináptica, que es la capacidad de las conexiones sinápticas entre neuronas para cambiar respuesta a la experiencia, depende de gran medida de la liberación de glutamato. También la regulación del tono muscular. El glutamato también está involucrado en la regulación de la contracción muscular y es importante para el control motor. Por otro lado tenemos a las funciones cognitivas y los receptores del glutamato, en donde el cerebro hay varios tipos de receptores de glutamato, incluyendo los receptores NMDA y AMPA y metatrópicos de glutamato. Cada tipo de receptor responde al glutamato de manera diferente y está involucrado en diversas funciones neuronales. En otras palabras, el glutamato es un neurotransmisor esencial para el funcionamiento normal del sistema nervioso. Para su excitación, debe estar equilibrado con la acción de neurotransmisores inhibidores, como el ácido gamma aminobutírico, para mantener la homeostasis en el cerebro y prevenir la hiperexcitabilidad neuronal. El desequilibrio en la función del glutamato puede estar relacionado con trastornos neurológicos como la enfermedad de Alzheimer, la esquizofrenia y la de Parkinson. Ahora le toca a la acetilcolina. La acetilcolina es un neurotransmisor que juega un papel crucial en la transmisión de señales entre las neuronas y la comunicación entre las neuronas y los músculos en el sistema nervioso central y periférico. La colina es un precursor de la acetilcolina, lo que significa que el organismo necesita colina para sintetizar acetilcolina. Aquí hay información, les voy a brindar un poquito de información sobre ambos. La acetilcolina tiene como función ser la responsable de la transmisión de señales en las sinapsis neuronales y es fundamental para la contracción muscular en el sistema nervioso periférico. En el sistema nervioso central juega un papel importante en funciones cognitivas como la memoria y la atención. En el sistema nervioso periférico actúa en la unión neuromuscular, permitiendo la contracción de los músculos esqueléticos en respuesta a señales nerviosas.
Por otro lado, la colina es un nutriente esencial que se encuentra en alimentos como huevos, carne y productos lácteos. También puede sintetizarse en el hígado y su principal función es que es un componente clave en la síntesis de acetilcolina. El organismo utiliza la colina para producir acetilcolina, lo que la convierte en un nutriente necesario para el funcionamiento del sistema nervioso. La colina es muy importante para la salud cerebral, ya que es un precursor de la acetilcolina, que es un neurotransmisor esencial para las funciones cognitivas y la contracción muscular. La deficiencia de colina puede afectar negativamente la función del sistema nervioso y conducir a problemas de memoria y atención. Además, la acetilcolina y la colina están relacionados con trastornos neurológicos y neurodegenerativos. La falta de acetilcolina está asociada con enfermedades como la enfermedad de Alzheimer, donde se observa una disminución en los niveles de acetilcolina. En algunos casos, los medicamentos utilizados para tratar la enfermedad de Alzheimer funcionan aumentando los niveles de acetilcolina en el cerebro. Ahora la sensibilización periférica. La sensibilización periférica es un proceso en el sistema nervioso periférico que involucra un aumento en la sensibilidad de las fibras nerviosas periféricas a estímulos dolorosos o dañinos. Este proceso puede ocurrir como respuesta a una lesión, inflamación o daño en los tejidos del cuerpo. La sensibilización periférica es un mecanismo que contribuye a la percepción del dolor y puede ser un componente importante en el desarrollo y mantenimiento del dolor crónico. Algunos aspectos clave en la sensibilización periférica incluyen la liberación de mediadores químicos, ya que después de una lesión o inflamación las células dañadas o inmunológicas liberan mediadores químicos como prostaglandinas, vadricina, histamina y citocinas. Estas sustancias químicas activan receptores de dolor en fibras nerviosas periféricas, aumentando la excitabilidad de estas fibras. La disminución del dolor, del umbral del dolor. La sensibilidad periférica puede resultar en un descenso en el umbral del dolor, lo que significa que las fibras nerviosas periféricas se vuelven más sensibles y responden a estímulos que normalmente no serían dolorosos. También tenemos a la amplificación de la señal del dolor y a la hiperalgesia y alodinia. La sensibilización periférica es un mecanismo de adaptación del cuerpo para protegerse y promover la curación después de una lesión o inflamación. Sin embargo, en algunos casos este proceso puede persistir más allá del periodo de curación y contribuir al desarrollo de dolor crónico. El tratamiento de afecciones de dolor crónico a menudo implica abordar la sensibilización periférica, ya sea a través de medicamentos que reduzcan la inflamación o la excitabilidad de las fibras nerviosas o mediante terapias de manejo de dolor. Ahora la sensibilidad central. La sensibilización central es un proceso neurológico que ocurre en el sistema nervioso central y que involucra un aumento en la excitabilidad de las neuronas en respuesta a un estímulo doloroso y dañino. A diferencia de la sensibilización periférica que producen las fibras nerviosas periféricas, la sensibilización central se refiere a cambios en la actividad de las neuronas en la médula espinal y el cerebro. Algunas características de la sensibilización central incluyen el aumento de la excitabilidad neuronal, la sensibilización central, la cual se caracteriza por una mayor respuesta de las neuronas en el sistema nervioso central a estímulos dolorosos. Esto significa que las señales de dolor se amplifican y persisten en el sistema nervioso central. También tenemos al dolor persistente, a la hiperalgesia y alodinia, cambios de plasticidad neuronal, que es donde la sensibilización central está relacionada con cambios en la plasticidad neuronal en el cerebro y la médula espinal, lo que puede afectar la percepción del dolor y la respuesta a estímulos dolorosos. Y por último, los factores emocionales, que es donde la sensibilización central puede estar influenciada por factores emocionales como estrés, ansiedad, depresión, lo que puede aumentar la percepción del dolor. La sensibilización central es un tema importante en la investigación de dolor crónico y puede ser un objetivo en el tratamiento del dolor. Los tratamientos para la sensibilización central pueden incluir terapias farmacológicas como las y no farmacológicas que modulan la excitabilidad neuronal en el sistema nervioso central, así como enfoques de manejo del dolor que abordan los aspectos emocionales y psicológicos del dolor crónico. Ahora tenemos al sistema ascendente, el cual se refiere a una red de vías nerviosas en el sistema nervioso central que transmiten información sensorial desde el cuerpo hacia el cerebro. Estas vías transportan señales sensoriales como el tacto, la temperatura, el dolor y la propiocepción, desde los receptores sensoriales periféricos hacia diversas áreas del cerebro, donde se procesa y se genera la percepción consciente de estas sensaciones. Algunos ejemplos de sistemas ascendentes importantes incluyen las vías del tacto, donde transmiten la información relacionada con el tacto, la presión y vibración de la piel y los receptores en el cuerpo hacia el cerebro, permitiéndonos sentir y percibir objetos superficies. También tenemos a las vías del dolor, las vías de temperatura y las vías de la propiocepción.
Las señales sensoriales son transmitidas a lo largo de estas vías ascendentes a través de múltiples estaciones de relevo en el cerebro y la médula espinal, lo que permite el procesamiento y la integración de la información en el cerebro para generar percepciones conscientes. El sistema ascendente es esencial para nuestra capacidad de interactuar con el entorno y la percepción sensorial, lo que nos permite comprender y responder a estímulos del mundo que nos rodea. Ahora, ¿qué es el regulador descendente? El término regulador descendente puede referirse a un mecanismo, proceso o control que opera desde un nivel superior hacia un nivel inferior en un sistema biológico o fisiológico. Esta regulación puede implicar la modulación de funciones, respuesta o actividades en niveles inferiores o más básicos del sistema. En un contexto más amplio, la regulación descendente puede tener aplicaciones en diversas áreas de biología y la fisiología. Un ejemplo común de regulación descendente es la retroalimentación negativa, un mecanismo de control que se encuentra en muchos sistemas biológicos. En un sistema de retroalimentación negativa, una señal o un cambio en un nivel superior del sistema provoca una respuesta que contrarresta o modula el cambio, ayudando a mantener la homeostasis y el equilibrio en el sistema. En el sistema nervioso, la regulación descendente puede referirse a la influencia de centros superiores del cerebro en funciones o respuestas en niveles más bajos del sistema nervioso, como la modulación del dolor, donde las áreas superiores del cerebro pueden influir en la percepción y la respuesta del dolor. En general, la regulación descendente es un concepto amplio que se aplica en diversos campos y sistemas biológicos y puede referirse a una variedad de procesos de control y modulación de niveles superiores hacia niveles inferiores. Su aplicación específica dependerá del contexto en el que se utilice. Dolor referido. El dolor referido es un fenómeno en el cual una persona siente dolor en una ubicación del cuerpo que no es el sitio real de la lesión o el problema subyacente. En otras palabras, el dolor se percibe en un lugar distinto de donde se origina la causa del dolor. Este fenómeno no puede resultar en un diagnóstico erróneo o en dificultad para identificar la fuente real del dolor. El dolor referido a menudo ocurre porque las señales de dolor de diferentes áreas del cuerpo comparten vías nerviosas y neuronas en el sistema nervioso central. Cuando un estímulo doloroso activa estas vías nerviosas compartidas, el cerebro puede interpretar incorrectamente la ubicación del dolor. Esto puede llevar a situaciones en las que el dolor se siente en un área distante de la fuente real del dolor. Un ejemplo común del dolor referido es el dolor en el brazo izquierdo durante un ataque en el corazón. En esta situación el corazón está experimentando dolor, pero el cerebro interpreta el dolor como si proviniera del brazo izquierdo. Otro ejemplo es el dolor de la cabeza referido, donde un problema en la parte posterior del cuello puede manifestarse como dolor de cabeza. El dolor referido puede ser un desafío para los profesionales de la salud al diagnosticar y tratar problemas médicos, ya que la ubicación percibida del dolor a menudo no coincide con la ubicación real del problema. Es importante que los médicos tengan en cuenta el dolor referido al evaluar los sistemas y síntomas de un paciente para asegurarse de que realicen diagnósticos precisos y que se implementen en tratamientos adecuados. Dolor irradiado. Es una sensación de dolor que se extiende desde una ubicación original o fuente hacia áreas adyacentes o distantes del cuerpo. A diferencia del dolor referido, donde el dolor se percibe en una ubicación diferente a la fuente real, el dolor irradiado se experimenta en áreas cercanas a la fuente de origen, a menudo siguiendo una ruta específica de nervios o estructuras anatómicas. El dolor irradiado generalmente ocurre debido a la irritación o la compresión de nervios o estructuras cercanas a la fuente del dolor. Algunos ejemplos comunes de dolor irradiado incluyen dolor irradiado desde la columna vertebral, dolor cardíaco irradiado, dolor referido desde el hígado y dolor renal irradiado. El dolor irradiado es importante en la evaluación médica ya que puede ayudar a los profesionales de la salud a identificar las causas subyacentes del dolor y determinar la ubicación de la lesión o la patología. Comprender la naturaleza del dolor irradiado puede ser esencial para un diagnóstico preciso y el tratamiento adecuado. Dolor fantasma. Es un término que se utiliza para describir la percepción del dolor en una parte del cuerpo que ya no está presente o que ha sido amputada. En otras palabras, las personas que han perdido una extremidad como un brazo o una pierna a menudo informan sentir dolor en la parte del cuerpo que falta, como si todavía estuviera presente. El dolor fantasma es un fenómeno real y se cree que se debe a la forma en la que el cerebro procesa la información sensorial. Aunque la extremidad ya no está allí, las vías nerviosas que solían transmitir señales de dolor de esa área aún pueden estar activas. El cerebro recibe señales contradictorias. Por un lado, recibe información de que la extremidad falta, y por otro lado, todavía recibe señales de dolor en esa área. Esto puede dar como resultado la percepción de dolor en la extremidad ausente, a pesar de que no existe físicamente. El dolor fantasma puede variar en intensidad y duración. Algunas personas pueden experimentarlo de manera intermitente, mientras que otras pueden tenerlo de manera continua. Afortunadamente existen enfoques de tratamiento que pueden ayudar a aliviar el dolor fantasma. En algunas personas, como la estimulación nerviosa eléctrica y ciertos medicamentos.
Es un aspecto intrigante y a menudo desafiante de la neurociencia y la experiencia humana, y su comprensión y manejo siguen siendo áreas activas de investigación y desarrollo clínico. Homúnculo cortical. El homúnculo cortical es una representación visual o esquemática que se utiliza para ilustrar cómo se mapean las diferentes áreas del cuerpo en el cerebro, específicamente en la corteza somatosensorial y la corteza motora. Es una representación distorsionada del cuerpo humano donde las partes del cuerpo se presentan de acuerdo con la cantidad de corteza cerebral dedicada a su procesamiento y control. Existen dos tipos principales: el homúnculo sensorial, el cual representa cómo se mapean las sensaciones del cuerpo en la corteza somatosensorial, y el homúnculo motor, el cual representa cómo se mapean las áreas de control motor del cuerpo en la corteza motora. Estos homúnculos corticales son útiles para comprender la organización espacial de la corteza cerebral y cómo se distribuyen las funciones sensoriales y motoras en el cerebro. Son una respuesta y representación simplificada pero efectiva de cómo el cerebro humano asigna recursos neurales para procesar información sensorial y controlar las acciones motoras. Los homúnculos corticales también ilustran cómo algunas áreas del cuerpo son más sensibles o tienen un mayor control motor que otras, lo que puede ser relevante en la investigación y el diagnóstico de condiciones médicas y neurológicas que afectan la función sensorial y motora. Ahora veremos dos conceptos diferentes, los cuales se parecen y son miotoma y dermatoma. Las miotomas y dermatomas son dos conceptos anatómicos utilizados en la medicina y en la neurología para describir y mapear áreas específicas del cuerpo en relación con las funciones neuromusculares y sensoriales. Aquí les voy a dar una breve explicación o descripción de cada uno. Por ejemplo, el miotoma se refiere a una unidad funcional de músculos inervados por una raíz nerviosa espinal específica. Cada miotoma está relacionado con una raíz nerviosa espinal particular y es responsable de la contracción y del movimiento de los músculos conectados a esa raíz. Los miotomas son útiles en la evaluación de la función muscular y en la localización de problemas neuromusculares. Por otro lado, el dermatoma es un área de la piel inervada por una raíz nerviosa espinal específica, y cada dermatoma recibe su suministro de sensibilidad de una raíz nerviosa espinal específica y se extiende en un patrón característico en la superficie de la piel. Los dermatomas se utilizan para evaluar la función sensorial y son útiles en la localización de problemas neurológicos que afectan la sensibilidad de la piel. Estos conceptos son particularmente relevantes en la neurología y la ortopedia, donde pueden ayudar a la evaluación y el diagnóstico de afecciones neuromusculares, lesiones de la médula espinal y trastornos relacionados con la sensibilidad o función motora. Los mapas de miotomas y dermatomas permiten a los profesionales de la salud localizar con precisión los niveles de la lesión o las áreas afectadas en pacientes con problemas neuromusculares o neurológicos. Ahora voy a hablar sobre los tipos de pulpitis. La pulpitis es una inflamación del tejido pulpar en el interior del diente, que generalmente se produce como resultado de una infección bacteriana. Existen dos tipos principales de pulpitis: la reversible, que es en el tejido pulpar cuando está inflamado, pero todavía puede sanar y recuperarse. Y también la pulpitis irreversible, que es cuando no se puede volver a su estado original, debido a que la inflamación es más avanzada en el tejido pulpar y el tejido pulpar está dañado de manera irreversible y no puede recuperarse. Además de estos dos tipos principales, la pulpitis se puede subdividir en varios subtipos, como la pulpitis hiperplásica y la pulpitis supurativa, que es caracterizada por la presencia de pus en el tejido pulpar, y otros. El diagnóstico y tratamiento adecuados de la pulpitis dependen del tipo y la gravedad de la afección, por lo que es fundamental consultar a un dentista o endodoncista para una evaluación y tratamientos precisos. Ahora voy a hablar sobre las teorías del dolor pulpar. El dolor pulpar es un tema de interés en odontología y existen varias teorías que buscan explicar cómo y por qué se produce dolor en el tejido pulpar dental. Algunas de las teorías más reconocidas incluyen la teoría de la presión hidrostática. Esta teoría sugiere que el dolor pulpar se debe al aumento de la presión en el tejido pulpar debido a la inflamación o la irritación. La presión hidrostática ejerce presión sobre las fibras nerviosas dentro del diente, lo que resulta en dolor. Teoría de la excitación directa. Según esta teoría, el dolor se origina cuando las terminaciones nerviosas del tejido pulpar son directamente estimuladas por factores irritantes, como caries, abrasión o erosión del esmalte. Esta estimulación conduce a la percepción del dolor. Teorías del flujo dentinario. Esta teoría se basa en la idea de que el dolor pulpar es el resultado de cambios en el flujo de líquido dentinario a través de los túbulos dentinarios. Cualquier alteración en el flujo del líquido puede activar los receptores nerviosos y provocar dolor. La teoría del dolor pulpar referido.
Según esta teoría, el dolor en el tejido pulpar puede manifestarse como dolor referido en otras partes de la cabeza y el cuello. Esto se debe a la convergencia de las vías nerviosas de la cabeza y el cuello en el sistema nervioso central, lo que puede hacer que el cerebro interprete mal la ubicación del dolor. Por otro lado, tenemos a la teoría de la isquemia. Algunos investigadores creen que la isquemia, que es falta de suministro sanguíneo al tejido pulpar, puede ser causa del dolor pulpar. La isquemia puede desencadenar la liberación de sustancias químicas inflamatorias y causar daño en el tejido pulpar, lo que resulte en dolor. Estas teorías no son mutuamente excluyentes y es probable que múltiples mecanismos estén involucrados en la percepción del dolor pulpar. La comprensión de estas teorías es importante para el diagnóstico y el tratamiento de problemas dentales que involucran en el tejido pulpar como la caries, las infecciones o las lesiones traumáticas. Los profesionales de la odontología utilizan estas teorías para determinar la causa subyacente del dolor y tomar decisiones clínicas adecuadas. Ahora los tipos de dolor en la articulación temporomandibular o ATM. El trastorno de la articulación temporomandibular puede estar asociado con varios tipos de dolor y síntomas. Los tipos más comunes de dolor en ATM incluyen el dolor muscular, el dolor articular, el dolor referido, el dolor neuropático, el dolor al abrir o cerrar la boca, el dolor de cabeza, el dolor al masticar. Pero es importante señalar que los dolores en la articulación temporomandibular pueden variar en intensidad y duración, y su causa subyacente puede ser multifactorial. Los trastornos de la articulación temporomandibular a menudo se asocian con factores como el estrés, el bruxismo, la mala oclusión dental, el trauma, el diagnóstico y el tratamiento adecuados. Son fundamentales para abordar el dolor y los síntomas relacionados con los trastornos de la articulación temporomandibular, y un profesional de la salud dental puede proporcionar orientación y opciones de tratamiento específicas. Ahora, y para terminar este video, vamos a hablar un poco acerca de los músculos a palpar en el dolor de articulación temporomandibular. El dolor en articulación temporomandibular y sus músculos circundantes pueden estar asociados con la tensión muscular y la disfunción de la articulación temporomandibular. Al palpar los músculos de la ATM, un profesional de la salud como un dentista o un fisioterapeuta puede identificar áreas sensibles o tensas que pueden estar relacionadas con dolor en el ATM. Algunos de los músculos que se suelen palpar incluyen el músculo temporal. El músculo temporal se encuentra en la sien y está involucrado en la apertura y cierre de la mandíbula. Puedes palparlo aplicando una ligera presión en la sien justo delante de la oreja. También el músculo macetero. El músculo macetero es uno de los músculos principales de la masticación. Se encuentra en la parte lateral de la mandíbula. Para palparlo, coloca tus dedos justo debajo del pómulo y aprieta los dientes. Deberías sentir la tensión en este músculo. El músculo pterigoideo lateral. Este músculo está ubicado en el interior de la boca, cerca de la mandíbula. Puedes palparlo colocando tu dedo en el interior de tu mejilla, justo detrás de los molares superiores. Y también el músculo pterigoideo medial. Otro músculo pterigoideo, el pterigoideo medial, también se encuentra en la base de la boca. Puedes palparlo aplicando presión hacia arriba desde la base de la mandíbula en el interior de la boca. Y por último, el músculo digástrico. El músculo digástrico es un músculo de la garganta que está involucrado en la apertura de la mandíbula. Puedes palparlo debajo de la mandíbula, cerca de la línea del mentón. Al palpar estos músculos, un profesional de la salud puede identificar áreas sensibles, nudos musculares o puntos de gatillo que pueden estar relacionados con la tensión y dolor en el ATM. El tratamiento de los problemas de la ATM a menudo implica terapias de relajación muscular, fisioterapia y ejercicios específicos para reducir la tensión en estos músculos. El diagnóstico y el tratamiento precisos deben ser proporcionados por un profesional de la salud, capacitado en el tratamiento de trastornos de la ATM. Y bueno, con esto terminamos el video introductorio para la materia de manejo del dolor orofacial en la Facultad de Odontología.